Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche queremos dar inicio a un ciclo que pretende tener en Esta Casa No es Hotel a todos los aspirantes al puesto más importante del país, la presidencia. No podemos negar que el Movimiento Demócrata es el partido que ha generado para esta elección definitivamente mayor expectativa, quizás por la construcción que viene sucediendo en el oriente de este partido político, que no ha descuidado formar cuadros, ampliarse al resto de los departamentos del país. Definitivamente el Movimiento Demócrata ha generado sin duda alguna expectativas y nadie podría discutir la fuerza de este partido político en el oriente que lleva gobernando 13 años ya. Esta noche con nosotros está el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia del Movimiento Demócrata, pero bajo la alianza del nombre Bolivia Dijo No, y nos da muchísimo gusto tenerlo. Queremos hacerle varias preguntas esta noche, Óscar, sobre todo empezar con la primera, que la vamos a dejar al público y para el siguiente bloque. ¿Cuán cerca está Óscar Ortiz de la presidencia, un joven autonomista de ideas, algunos dicen conservadoras, le vamos a preguntar más adelante si es así, de llegar a la presidencia? Bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Buenas noches, Susana, muchas gracias por invitarme a este programa y darme la oportunidad justamente de, a través de las respuestas a sus preguntas, también puedes hablarle al pueblo boliviano, y creo que es lo que debemos hacer todos los candidatos, ser lo más abiertos y transparentes posible para que el ciudadano pueda tomar su decisión a la hora de votar. Así es, quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel, que cuando volvamos del corte empezamos la entrevista al candidato, al senador Óscar Ortiz. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Como lo anunciábamos, tenemos una entrevista con el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia de Bolivia Dijo No. Nos hemos acostumbrado a ver a Óscar Ortiz en los medios, siempre en un rol, digamos, haciendo las tareas de fiscalización, como le toca en calidad de senador de oposición. Pero quisiéramos conocer un poquitito más para empezar el programa. ¿Quién es Óscar Ortiz? ¿Cómo está conformado su entorno familiar, su entorno social? ¿Qué ha estudiado Óscar Ortiz? Y naturalmente lo que nos da muchísima curiosidad, ¿cuál es su posición ideológica? Gracias, Susana. Buenas noches a Bolivia. Bueno, nací hace 49 años en Santa Cruz de la Sierra. Soy casado, tengo 3 hijas, tres mujercitas que son obviamente mi mayor alegría. Estudié en mismo Santa Cruz, salí bachiller del Colegio Marista, me gradué de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz, donde después hice también una maestría en Derecho Empresarial. Justamente hace poco desfilé ahí con los jóvenes recibiendo el título porque el año pasado defendí mi tesis. Trabajé durante casi 14, 15 años en el sector privado, particularmente en la CAINCO, donde llegué primero como un practicante cuando estaba todavía en la universidad y de ahí fui subiendo todos los escalones de la carrera profesional hasta llegar a ser su gerente general. Me especialicé mucho en todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo económico, la atracción de inversiones, la promoción del comercio exterior, el trabajo, por ejemplo, de ferias, bueno, un trabajo más orientado a la economía. En las elecciones del 2005, en las elecciones presidenciales, fui electo al Senado. No había estado en política antes, prácticamente renuncié al sector privado unos días antes de inscribirme como candidato a senador, y entonces comencé un primer periodo del Senado entre el 2006 y el 2009. Posteriormente estuve trabajando con el gobernador Rubén Costas en la implementación de esa primera gestión de autonomía constitucionalmente reconocida, algo que me entusiasmaba mucho y de lo cual estoy muy orgulloso. Y volví al Senado el 2015 con Unidad Demócrata, y desde entonces he estado trabajando hasta que, bueno, sigo trabajando en el Senado,
y he sido postulado ya en el marco de la Alianza Bolivia Dice No como candidato a la presidencia, para darle un pequeño resumen de mis últimos 20 años. Dicen que usted tiene ideas conservadoras. ¿Qué opina usted sobre este apunte? Uno cuando busca en Wikipedia Óscar Ortiz dice líder de ideas conservadoras. ¿Sabe qué? Yo creo que me gusta decir en qué creo, en lugar de dejarme definir por etiquetas, ¿no? Por ejemplo, esas etiquetas de izquierda, de derecha, es algo que viene de la Revolución Francesa, hace más de 2 siglos. Soy profundamente demócrata, creo, y lo defendemos en esta campaña, en un sistema republicano basado justamente en los límites al poder, por eso es que me opongo tanto a la reelección, basado en la distribución del poder. Soy autonomista, creo en la descentralización, creo también en una economía de mercado, pero que también haya políticas solidarias orientadas, y es parte de lo que proponemos en esta campaña, a la igualdad de oportunidades. En lo personal, procuro ser católico practicante y obviamente eso también define mis creencias religiosas y morales. A ver, hablábamos de su carrera política. Usted nos dice que el 2005 lo eligen senador, pero un poco antes ya estuvo en política. Cuando hacíamos la revisión de la biografía de Óscar Ortiz, usted estuvo asesorando en el gobierno de Banzer a el Ministerio de Vivienda, si es que no está mal la información que hemos obtenido. En ese sentido, ¿no? Muy lógico era postular después con Tuto Quiroga, pero lo primero que yo le quiero preguntar, antes de que pasemos a esa postulación del 2005, es ¿qué opinión le merecía Banzer? En primer lugar, porque en esto me gusta ser siempre bien claro y transparente, mi experiencia técnica en la CAINCO, fui invitado, y lo digo por el expresidente Quiroga, para formar parte de un ministerio que se estaba formando en ese momento, que era el Ministerio de Comercio Exterior, porque mi relación, mi experiencia profesional era el comercio exterior. Entonces, nunca tuve, en esos 2 años nunca tuve, yo siempre cuando hago las cosas las hago abiertamente, no tuve una participación partidaria, sino estrictamente técnica, y tuve además el gusto de trabajar con una persona de la cual aprendí muchísimo, que esos 2 años que estuve en La Paz, trabajé directamente con Amparo Vallivian, ¿no? Que es una persona que admiro, aprecio y respeto mucho. Y después de eso volví y seguí estando, ya me asumí la gerencia general de la CAINCO. Usted senador por primera vez por Podemos, el partido de Tuto Quiroga, y aquí nos ha sorprendido algo, senador. Usted ya ha anunciado 26 alianzas en lo que... 36. 36. Tenía mal el dato entonces. Son 36 alianzas y algo que me llamó la atención es que en estas alianzas no está incluido Tuto. Entonces me pregunto por qué. Bueno, primero usted sabe que estas alianzas ya no se han hecho alianzas en el nivel nacional porque ya ha pasado ese plazo. Entonces, estas alianzas reflejan lo que es la Alianza Bolivia Dice No. Una pequeña corrección, usted decía es el candidato demócrata. Bueno, Demócratas es parte de la Alianza Bolivia Dice No, es una alianza en la cual confluyen demócratas, obviamente como el principal partido de la oposición, que no solo el Oriente es un partido nacional, aunque quizás en el Oriente haya inicialmente tenido mayores espacios, pero nosotros tenemos una auténtica visión de proyecto nacional y estamos trabajando intensamente y estamos seguros para consolidar un proyecto nacional, pero que no apunte solo a la presidencia, sino a los municipios, a los departamentos y obviamente a la presidencia. En esta alianza, que ya suscribimos ayer el acuerdo 36 en Chuquisaca, están incluidos organizaciones políticas departamentales reconocidas como tales por los tribunales electorales de cada departamento. También hay un caso, por ejemplo, de una agrupación política municipal de Guarayo, liderada por el ex alcalde Robert Schoch. Muchas plataformas, muy diversas. Le quiero mencionar, por ejemplo, aquí a la Central Obrera Regional Contestataria del Alta,
del Alto. Ayer hemos firmado con Chuquisaca Digna. En las organizaciones políticas departamentales está Chuquisaca Somos Todos de Chuquisaca, que ha presentado las últimas 2 elecciones a los candidatos de oposición en ese departamento, a UNIR de Tarija, al MOP de Potosí, a la Alianza Social Patriótica de La Paz, que tiene 9 alcaldías en las provincias paceñas. Entonces, estamos construyendo esa diversidad, esa pluralidad. Entre tanto, sobre su pregunta al expresidente Quiroga, entiendo que él no ha tomado una posición de tener una participación activa en estas elecciones, por lo menos hasta el momento. Lo que estamos entonces tratando de hacer, y creo que lo estamos logrando, Susana, es mostrar que somos una alianza, como nosotros decimos, en movimiento, viva, que crece, que integra, que incorpora, que une, y nosotros apostamos a reflejar esa verdadera unidad de lo que buscamos, ese cambio para Bolivia. Los que defendemos el 21F queremos tener una democracia plena y queremos tener un cambio con otro modelo político, económico y social. Entonces, a ver, yo me voy a permitir especular porque en política la especulación siempre vale, siempre sirve, por lo menos un momentito, ¿no? Tuto Quiroga tampoco está en otras alianzas. ¿Usted por qué creyera que no está tampoco inserto en ninguna alianza? Esto se lo pregunto a usted porque usted ha sido senador de su partido. Bueno, Susana, pero usted recordará que yo tuve un distanciamiento cuando tuvimos diferencias por el voto del sí y del no alrededor de la Constitución, y eso fue el año 2009, ¿no? Han pasado 10 años y obviamente yo no puedo responder por él. Usted me ha invitado para que yo responda por mí. Perfecto. Cuando la alianza con Carlos Mesa y los demócratas no sucede, usted dice una frase: Mesa perdió la oportunidad de ser presidente. Una frase que en una lectura, digamos, podría denotar incomodidad, podría denotar enojo o no, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted de la actitud de Mesa, que en un punto muchos analistas en ese momento señalaron que incluso le atribuían un tanto de desdén? Pero más allá de las calificaciones o no, me interesa que me haga un análisis político, ¿no?, sobre por qué usted dice que Mesa perdió la oportunidad de ser presidente y cómo analiza la actitud de Mesa de no aliarse con lo que es la fuerza más importante del Oriente. Primero, como una gran equivocación, no solo para él, sino para la causa democrática boliviana. Porque nosotros, y esto lo propusimos y lo reivindicamos abiertamente, claramente planteamos a todos los líderes políticos. Yo he participado en reuniones acompañando a nuestro presidente del partido, Rubén Costas, a Ernesto Suárez, que es vicepresidente, con el expresidente Mesa, con el expresidente Tuto, con el expresidente Jaime, con el exvicepresidente Víctor Hugo y con distintos líderes locales como Luis Revilla, o el alcalde de Tarija, o el gobernador de Tarija, en fin. Y a todos les planteamos hacer una concertación democrática que asegurase la victoria electoral, la defensa de los resultados, porque obviamente hay mucha desconfianza de que este gobierno quiera entregar el poder, y al mismo tiempo la gobernabilidad futura, frente a un partido como el MAS, que sabemos que llegó al poder desestabilizando, ¿no?, bloqueando el país. Entonces, lo que hizo el señor Mesa, apostando a que solo él, con su sola imagen, basta para ganar la elección, para mí es una decisión absolutamente fuera de la realidad, que ha dañado las posibilidades de o inviabilizado de una unidad opositora y al mismo tiempo favorecido enormemente al movimiento socialismo. Frente a eso, obviamente, nosotros asumimos esta candidatura porque consideramos que, dado que no se pudo hacer esa concertación por el personalismo, el mesianismo, de quienes querían poner por delante su candidatura antes que la alianza. Claro, todo el mundo habla del interés general, pero a la hora de la verdad dice, no, primero me aseguran la candidatura y después la alianza. Nosotros dijimos, bueno, así no son las cosas. Nosotros no vamos a pasar de un caudillismo a otro caudillismo. Y por eso planteamos entonces esta candidatura. Fuimos, yo siempre lo digo y con toda apertura, fuimos los últimos a inscribirnos porque hasta lo último buscamos esa unidad. Y la estamos construyendo de otra forma. Y aspiramos a poder estar claramente en una segunda vuelta representando a quienes de verdad pensamos distinto que este gobierno.
De verdad miramos distinto al futuro de este gobierno. De verdad siempre, además, Susana, estuvimos en contra de este gobierno. Nunca estuvimos debajo de la mesa, nunca estuvimos escondidos, siempre estuvimos desde el enero de 2006. Imagínense cuántos años han pasado, 13 años y 3 meses, si no me equivoco, siempre en oposición a este gobierno. Me surgen 2 preguntas de su respuesta, senador. Parecía que Carlos Mesa inflaba mucho, ¿no? En las encuestas, cuando no era candidato, fundamentalmente, crecía sostenidamente. En las últimas hemos visto que eso ha tenido digamos, se ha estancado, ¿no? O sea, hemos visto que eso se ha detenido. Pero sí nos llama la atención que Carlos Mesa tenga una votación importante en Santa Cruz, o por lo menos digamos, una intención de voto, mejor dicho. ¿Cómo evalúa usted eso? Mire, Susana, yo con todo respeto no pretendo en esta entrevista hacer de comentarista sobre las otras candidaturas. Sí le quiero decir que estamos haciendo nosotros. Nosotros que nacemos en enero de este año, básicamente comenzando a movernos, obviamente siendo poco conocidos frente a otros candidatos como un presidente que ya lleva más de 3 años en el poder y no se quiere ir, y además un candidato ilegítimo, pero obviamente casi conocido por el 100% de la población, y otro candidato que es un expresidente, como el señor Mesa, que también tiene unos niveles de conocimiento similares. Pero esto que es una dificultad, también es una ventaja. Porque por donde vamos, Susana, la gente nos pide cambio y renovación. Y ninguno de estos otros 2 candidatos le puede dar eso a la gente. Uno, porque ¿qué va a cambiar si ya tuvo más de 13 años y más bien ha repetido no solo los mismos errores, sino ha profundizado los mismos problemas que dejaron los partidos tradicionales? Y otro, porque viene de un gobierno más viejo aún y pretende volver con los mismos que lo colaboraron prácticamente con su ex gabinete, con su ex ministro, su candidato a vicepresidente, un ex ministro suyo. O sea, es como querer traer un gobierno más antiguo aún, de nuevo, ya en este siglo XXI bastante avanzado. Entonces, ahí nosotros lo que estamos logrando, fíjese, que es algo notable. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho apoyo de también nuestros compañeros en todo el territorio nacional. Una candidatura en solo 4 meses pasa prácticamente de 0, porque no estábamos ni siquiera contemplados, digamos, en las encuestas. Muchos dicen ahora ya al 10, y nosotros creemos que vamos a llegar aún mucho más alto cuando se acerque el inicio de la campaña. Segundo, está claro que la gente, estas plataformas, estas 36 organizaciones, y vamos a seguir firmando estos acuerdos, ven que somos una alianza abierta, que no apostamos solo a una persona, que nosotros queremos integrar en un proyecto de país con futuro para, en estas elecciones, representar a esa mayoría de los bolivianos, porque eso te preguntaba, ¿cuán cerca está de la presidencia? Y yo creo que estamos cerca, y le digo por qué. Porque hay más del 50% de los bolivianos que quieren otro gobierno, que no quieren que Evo Morales siga. Y ese 50% no quiere la continuidad con Evo Morales. Y el señor Mesa plantea una suerte de continuidad. Nosotros planteamos un cambio y estamos seguros que en la medida que pase el tiempo y sobre todo lleguemos a la campaña, donde estemos en las calles, vamos a los barrios, como nosotros sabemos hacer eso, estar cerca de las casas, cerca de las comunidades, de las provincias, vamos a lograr representar a la mayor parte de esa mitad, más 5, 6, ¿cuánto será?, de los bolivianos que quiere otro tipo de gobierno y que nosotros sí lo representamos. 2 preguntas me surgen, senador. La primera, usted habla de una candidatura que evidentemente le toca construir desde muy abajo, precisamente por lo que dice, ¿no? Una persona que me conocían, aunque todo el mundo lo conocía como senador, pero ya es distinto ese rol cuando se va a una candidatura a la presidencia. Todo el mundo tenía la expectativa que sea Rubén Costas el candidato a la presidencia. Parecía que el movimiento demócrata conducía a que sea ahí. Entonces se toma la decisión que sea usted.
¿Cómo se toma esa decisión? Cuéntenos un poquitito de esa decisión que muchos analistas políticos y sobre todo en este tiempo de estrategias de campaña y todo aquello, lo podrían haber leído como un error estratégico, pero a ver, ¿qué nos dice usted? Eso muestra realmente, primero, la visión que tiene Rubén Costas, que es diferente a la de los políticos tradicionales. Y él ha hecho algo que es histórico. Nunca un jefe de partido nacional ha cedido la candidatura a la presidencia hasta que se retiró. Y eso muestra que cuando Rubén dijo que demócrata no se hacía solo alrededor de una persona, estaba hablando de verdad. Rubén siempre ha dicho, yo apuesto a consolidar un proyecto nacional. Si me toca a mí ser el candidato a presidente, voy a hacer. Si no me toca y vemos que hay otros factores que hay que tomar en cuenta, voy a apoyar a otra persona. Y es lo que ha sucedido. Rubén lo planteó también. Dado que no hubo la concertación, lo que tocaba era apostar a la renovación de los liderazgos. Y por eso nos cede a Edwin Rodríguez y a mí, que somos una nueva generación. Que además no hemos sido ni presidente ni vicepresidente antes, ni siquiera candidatos a estos cargos. Y viera cómo la gente aprecia eso, Susana, en las calles. Donde vamos, en mercados, en calle, la gente nos dice, sí, ustedes son nuevos. Los otros ya estuvieron, los otros ya fracasaron, los otros ya tuvieron su oportunidad. Son frases que uno va escuchando, pero que de una u otra forma se repiten en todas las regiones del país, a veces con un acento aquí, un énfasis en otro, pero básicamente la idea es la misma que se va repitiendo. Y entonces nosotros creemos que la suma de nuestra credibilidad, como quienes durante estos 13 años hemos luchado por la democracia, como quienes votamos por el no a la reelección desde el primer momento, y quienes además hemos venido denunciando la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, con esta visión de renovación, de apuesta a un cambio, de apuesta a otro modelo político, económico, social distinto al de este gobierno, es lo que nos va a dar credibilidad. Para que esa mayoría de los bolivianos que quiere otro gobierno, que ya no siga el MAS en el poder, confía en nosotros a la hora de votar. Última pregunta del bloque antes de pasar justamente a la propuesta que ustedes tuvieran sobre el país. Usted dice que son el único partido que tiene realmente ideas políticas y de formas de mirar el país distinta y que el resto, digamos, de alguna manera sería una repetición, ¿no? De lo que ahora mismo el boliviano está viviendo, del modelo que ahora mismo en el que estamos. Si mañana el señor Mesa le pidiera bajarse de su candidatura, ¿cierto? ¿Usted se sumaría a la candidatura de Carlos Mesa? En primer lugar, para precisar los términos, yo he dicho que somos el único partido nacional estructurado desde la oposición. Segundo, no digo que en los otros candidatos no hay algunas otras personas que yo considero que son realmente opositores. Por ejemplo, don Víctor Hugo Cárdenas. Claro. ¿No? O sea, él también. Hablando, sí, tienes razón. Pero yo sí le voy a hacer el universo en las tres fuerzas más importantes en las que ahora. Bueno, si usted toma los tres primeros, claro que somos los únicos que apostamos a un cambio de modelo de político, económico, social, a un camino distinto al del MAS. ¿No? Vamos a hablar ahora en las propuestas de ese camino. Le voy a hacer notar también algo. Si usted ve entre las principales candidaturas de la oposición, los únicos que no vamos con sigla prestada somos nosotros. Todos los otros han tomado algunas siglas, muchas de ellas ya casi sin militancia, que han venido, por así decir, sobreviviendo legalmente gracias a algunas alianzas. ¿No? Entonces ahí no se ve un compromiso realmente con promover ideas y un proyecto nacional, sino son más proyectos personalistas. Nosotros somos institucionalistas, Susana. No apostamos a una sola persona, apostamos a un proyecto en conjunto. Por eso es que estamos creciendo tanto, porque la gente ve que tiene cabida, que tiene espacio, que aquí realmente estamos construyendo un país distinto. Me tengo que ir a un corte, vamos a volver con seguir la entrevista al senador Óscar Ortiz, el candidato a la presidencia de Bolivia Dijo No, de la Alianza Bolivia Dijo No, para conocer cuáles son esas nuevas propuestas al país. Quédese con nosotros.
Bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos en una entrevista al senador y candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz. Óscar, el oficialismo dice que la oposición no tendría un verdadero proyecto de país, lo ha venido repitiendo sostenidamente, y que más bien el crecimiento de la oposición radica en una crítica sostenida a lo que hace el movimiento al socialismo, más que plantear nuevas cosas, ¿no? Cuando yo estaba buscando en los archivos, lógicamente para construir esta entrevista, me encuentro con un Óscar Ortiz en el rol de fiscalizador, haciendo denuncias, ¿no? Algunos le han dicho que usted es el denunciador serial. Le han escrito así en un artículo, me ha parecido un mote interesante en realidad. Pero digamos que lejos del rol propositivo. Entonces, yo lo que le quiero preguntar en este programa es cuáles son sus ideas sobre el país, ¿no? Y quisiera en esta pregunta en específico que hablemos de, por ejemplo, los temas sociales, cuáles son las ideas sociales. Primero, sí, una aclaración, Susana. Efectivamente, yo me he dedicado a denunciar la corrupción. Es mi rol fiscalizador. Y nadie ha denunciado la corrupción como yo. Y no es serial, serio, creo que es la palabra. No se ha rebatido ni refutado ninguna de las denuncias que yo he presentado. Por ejemplo, el caso del Fondo Indígena. No nació la primera denuncia conmigo, pero me dediqué 3 años a trabajar. Tengo 2 publicaciones, tengo un libro. Fui el que descubrí, sí, que los recursos habían ido a las cuentas personales. O el caso de los taladros de YPFB. O pequeños como lo de Neurona Consulti, pero que igual muy significativo, o toda la investigación de las contrataciones directas. Entonces creo que nadie ha hecho con mayor contundencia y seriedad estas denuncias. Y eso es parte de la propuesta. Si me permite, en los 3 campos. En el modelo político, nosotros reivindicamos el republicanismo democrático. Y esto quiero decir la opinión pública, a veces se trata de decir como que la república fuera lo viejo y el Estado plurinacional lo nuevo. Esta es una discusión más de fondo. El republicanismo es un modelo donde el gobierno y todos tienen poderes limitados. Nadie puede concentrar todo el poder. ¿Usted anularía el Estado plurinacional? No, lo del Estado plurinacional, por si acaso, no está en la Constitución. Es uno de los atributos que tiene el Estado boliviano establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Bueno, está en la Constitución, está ahí, ¿no? Entonces, pero cuando yo hablo de republicanismo, por eso digo, no es un tema de decir vamos a anular el concepto plurinacional. Otra cosa es el decreto que después, donde le hicieron cambiar el nombre al país, que yo no sé, yo no creo que haya sido buena idea. En el republicanismo, por ejemplo, tiene que haber una justicia independiente. No puede pasar esto que dice el presidente Evo Morales, que dice, cuando a mí los abogados me dicen que algo no se puede hacer, yo le digo, métanle nomás y después lo arreglan. Eso es todo lo contrario al Estado de Derecho, eso no es democracia. Hoy tenemos una caricatura a la democracia. Yo propongo un Estado profundamente institucionalizado, donde el presidente solo pueda nombrar a ministros, a viceministros, a asesores. Habrá que definir en una ley los cargos de confianza. Y lo demás sea una carrera de servicio civil a la cual se ingrese, se acceda por mérito, por exámenes, que no se vendan los exámenes, ¿sí, no? Segundo, la justicia no puede seguir siendo electa como hasta hoy, donde a la hora de la verdad hay un simulacro de elección, pero todos responden al partido de gobierno. Tercero, parte de este republicanismo democrático es nuestra segunda propuesta, que es la federalización de las autonomías. Imagínense, federalizar las autonomías. Nosotros creemos que incluso con esta Constitución se puede ir mucho más lejos en la descentralización, aplicando principios federales al desarrollo autonómico. Usted propone el federalismo autonómico, lo que quiere decir que, digamos, cada región pueda, en un sistema federal fiscal, digamos, pueda recolectar sus propios impuestos. Bueno, pero es que eso ya está en la Constitución actual, Susana. El artículo 305 de la Constitución dice que todo traspaso de competencia debiera acompañado de la fuente de financiamiento. ¿Y qué dice este gobierno? Traspasó muchas competencias y se quedó con la plata, para decirlo de forma fácil. 85% de los recursos del presupuesto general de la Nación los administra el gobierno nacional.
y 15% se distribuye entre más de 300 municipios, 9 gobiernos departamentales, más casi una docena de universidades públicas y las otras autonomías como las indígenas y una regional. Eso muestra la absoluta asimetría que hay. Eso no es autonomía. Nosotros tenemos una propuesta clara de pacto fiscal. Por ejemplo, nosotros hemos dicho claramente que de los impuestos internos, que no es lo mismo que todo el presupuesto, de la canasta de recaudación de impuestos, 50% vaya al gobierno nacional, hoy recibe 75%, nosotros creemos que eso baje a 50%, y el otro 50% vaya a fortalecer la gestión autonómica de gobernaciones, municipios, universidades. Una preocupación que alguien le contestaría, que no sé, habrán departamentos que son económicamente mucho más potentes que otros. ¿Eso significaría subirles los impuestos a unos, bajarles a otros? No, eso no tiene nada que ver con subir impuestos, más bien es transferirles recursos. Incluso en nuestra propuesta, del 20% que va a los gobiernos departamentales, proponíamos que la mitad, el 10%, se distribuya de forma igualitaria para justamente buscar ese apoyo para dar desarrollo a quienes tienen menos recursos, y el otro 50% por población. Tenemos pensado todos esos mecanismos de compensación. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Mire lo que sucedió con la Ley Marco de Autonomía. Claro, hoy, casi 10 años después, el gobierno se acuerda de la salud, pero se olvidan que en el año 2010 este gobierno, con sus 2/3, se deshizo los hospitales, pasó el primer y segundo nivel a los municipios, el tercer nivel a los gobiernos departamentales, pero no les pasó ningún solo recurso. Usted se imagina la barbaridad, porque no existe otro término, que es pasar una responsabilidad tan importante como los hospitales sin un solo recurso adicional. Bueno, eso muestra que incluso con la actual Constitución podríamos hacer lo que nosotros llamamos la federalización de las autonomías. Le voy a dar otro ejemplo. La educación, la salud, son lo que se llaman competencias concurrentes. Según esta Constitución, el gobierno nacional solo podría hacer la ley nacional, nada más. La ejecución, dice la Constitución, que es la prestación del servicio, tiene que estar en manos de los gobiernos municipales y departamentales. Ahora, el gobierno obviamente debe traspasar la fuente de financiamiento. Si tiene recursos y quiere contribuir, claro, se puede hacer fondos conjuntos, incluso hasta de administración para velar que se administren bien los recursos, bueno, de forma conjunta. Entonces, hay mucho por avanzar, pero todo eso limita el poder. Por eso le digo que tenemos otro concepto. Y para nosotros, la Federación de Autonomía para lo social solo tiene sentido si se convierte en servicios públicos orientados a la igualdad de oportunidades. Uno de ellos es la salud. Y ahí le voy a decir algo a Susana. En las gestiones de gobernadores demócratas es donde más se ha avanzado en la salud en el país. Ernesto Suárez fue el primero en hacer un seguro universal. Nadie puede cuestionar la apuesta a la salud que tuvo el gobernador Rubén Costas, llevando unos hospitales que llevaban más de 50 años abandonados en solo 5 años a otro nivel en tecnología. Siempre ponemos el ejemplo del acelerador lineal, que es el único funcionando aún hoy, en el sistema público del país, que es este equipo de última tecnología láser para combatir los tumores de cáncer. Entonces, hemos demostrado que incluso en el desarrollo social nadie tiene mejores indicadores que nosotros. Electrificación, agua potable a nivel rural. ¿Qué cambiaría usted del modelo económico? Mañana, Óscar Ortiz, presidente, ¿qué cambia del modelo económico? ¿De cuál modelo económico? Social, económico y productivo. ¿Pero cuál es ese? Ese es un cuento del vicepresidente García Linera y del ministro Luis Arce. Lo único que se han dedicado es a gastarse la plata de las reservas que recibieron. Es verdad que no hicieron tantas locuras como en Venezuela y por eso no tenemos la misma situación. Pero ¿en qué se han gastado la plata? En volver a repetir los mismos errores. En llenarnos de unas empresas estatales que no funcionan, que dan pérdidas. Que las administran además como privadas. Legalmente las siguen, es el único país donde se han nacionalizado para que sigan funcionando como sociedades anónimas. ¿Y por qué hacen eso? Porque así no cumplan las normas del sector público para contratar. Contratan sin licitación, se pagan sueldos como si fueran sector privado. Mira, el Banco Unión. Yo demostré, con información oficial, que la anterior gerenta, la que era responsable cuando hubo el escándalo, el señor París, ganaba creo que 80.000 bolivianos, 4 veces más que el presidente en ese momento. ¿Por qué? Porque han dejado 1% de acciones a nombre
de unas personas privadas para poder seguir administrándose como si fuera una sociedad anónima, aunque haya incluso una ley que lo define como banco público. Y lo mismo pasa con todas las empresas que eran capitalizadas y que fueron nacionalizadas. Dos preguntas antes de avanzar. En el tema de lo del modelo, parte de lo que el gobierno embandera, digamos, como uno de los, digamos, de las premisas de funcionamiento del modelo son el tema de los bonos, para esa lógica de redistribución. ¿Qué haría usted con el tema de los bonos que han causado tanta polémica? Primero, no es verdad que los bonos lo haya inventado este modelo, este gobierno, perdón. No, de ninguna manera, pero sí los incrementó. Bueno, pero no es verdad. No lo inventaron ellos los bonos. No. Sobre todo el bono para los adultos mayores ya venía de 10 años antes que llegue Evo Morales. Entonces se agarran algo que no inventaron. Segundo, yo he dicho siempre que lo voy a mantener. Y no lo he dicho en esta campaña. Y le voy a decir un criterio que es totalmente distinto al del gobierno. Yo prefiero que esos recursos los administren directamente la gente y no se los gaste o se los robe la burocracia pública. Pero también le voy a decir algo. Este gobierno habla muchísimo de los bonos y le ha dedicado muy poco. En realidad, creo que hoy son alrededor de 400 millones de dólares. O sea que eso es un porcentaje mínimo del presupuesto general de la nación. Y ni siquiera se lo pagan en su mayor parte con recursos del gobierno. La mayor parte vienen de recursos de los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, ¿dónde debe estar la prioridad? Para seguir con la idea. Si las autonomías, ¿para qué deben ser? Para atender estas necesidades de salud, de educación, de desarrollo rural, de energía eléctrica rural, de agua potable. Y después iremos avanzando, saneamiento, en fin. Y eso es lo que nosotros llamamos igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa en Bolivia, Susana? Solo por no ser en Bolivia, un joven, un niño, tiene menos oportunidades que alguien nace, no le voy a decir en Corea, aquí, al lado, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia. ¿Por qué? Por la salud, una salud absolutamente deficiente, abandonada. Mire lo que pasa con esta controversia que siempre hay con el gobernador de Jujuy, ¿no? Él se queja de que cuando un argentino viene acá y tiene un accidente no se lo atiende. Sin embargo, miles de bolivianos van todos los años a atenderse en los hospitales argentinos porque allá sí los atienden y no les preguntan siquiera si viven allá. Y yo les explicaba a unos diputados argentinos que no se lo quiera atender, es que no hay esa atención ni para los bolivianos. Ese es el tema de fondo. Entonces esas son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso nosotros decimos, Susana, que Bolivia en pleno siglo XXI no termina de lograr los niveles de bienestar, de dignidad, digamos, de condiciones de vida que nuestros países vecinos ya lograron en el siglo XX. Y mientras tenemos un presidente que sigue el modelo de Chávez y un vicepresidente que anda leyendo y publicando cosas sobre Marx y no sé qué, los otros países andan discutiendo cómo hacer una educación de calidad, cómo entrar en la economía del conocimiento, cómo enfrentar este mundo globalizado. Estamos a años luz, a décadas de los otros países, cada vez más rezagados. Puede ser, uno dice, no sé, el teleférico muy bonito, tenemos más edificios, cosas, pero eso no significa que el país se haya desarrollado. Tenemos un crecimiento sin desarrollo, un crecimiento que es una estadística. Senador, ahí en el modelo económico, ya nos ha dicho varias cosas, pero algo que nosotros lo hemos escuchado acá mismo y en varios momentos en sus denuncias, es que las empresas públicas son ineficientes, son corruptas, son opacas, ¿no es cierto?, que juegan con cierta normativa y eso, digamos, favorece, en su criterio, a su mal funcionamiento. Mañana Óscar Ortiz, presidente de este país, ¿qué hace con Entel? ¿Qué hace con YPFB? ¿Las entrega a la administración privada? ¿Modifica? ¿Qué es lo que se hace con estas empresas Lo primero públicas? que habrá que hacer es institucionalizarlas. No puede ser que sean todas, pues, para distribuir pegas entre los amigos del poder o para dar contratos a los amigos del poder. Mire usted, en YPFB, el primer ingeniero petrolero creo que está en el 4º nivel. ¿Cómo creemos pues que descubran algo? Se han gastado miles de millones de dólares y no descubrieron nada. No estoy hablando cuando contratan a empresas extranjeras, en ellos mismos, con Petroandina y otras cosas. Bueno. Segundo, este gobierno ya hace casi 10 años tiene los 2/3. ¿Por qué no eligen a la gente de forma definitiva y hacen convocatorias abiertas y públicas para ver quiénes van a dirigir el Banco Central o YPFB? ¿Por qué no conocemos quiénes? ¿Usted conoce quiénes son los directores de Entel? ¿Espul?
Claro, si uno va a buscar... No, nombran y la manejan Entel como si fuera algo privado. En el fondo es una especie de privatización para los masistas lo que han hecho, no una nacionalización. La siguen manejando como sociedad anónima. Entonces, primero, que se comporten como empresas públicas cumpliendo todas las normas del sector público. Segundo, yo lo digo claramente, no se justifica pues que YPFB tenga 9 filiales. Hay que fusionar. Y después veremos cómo hacemos que algunas funcionen algo. Mira este desastre de la planta de urea. Ha exportado la quinta parte de lo que tiene, el año pasado, la quinta parte de lo que tiene capacidad de producir. O la planta separada de líquidos Gran Chaco. ¿Cuánto usted cree que ahorita con el nuevo contrato de Argentina de exportar solo 10 millones de metros cúbicos? ¿Qué futuro tiene? Han sido sobredimensionadas, hechas sin estudio, ubicadas donde al presidente se le ocurrió, no donde reclamaban, digamos, las condiciones técnicas, económicas, los mercados. Y habrá que preguntarse si otras se justifican. Yo sé, hay cosas que no vamos a cambiar, Susana, no podemos cambiar. Yo creo que está en el alma del pueblo boliviano, por ejemplo, YPFB, Comibol, Entel, en fin, son empresas, pero se las puede manejar mejor, sin corrupción. Hoy hay una corrupción por todos lados porque se han eliminado los controles. No hay cómo, Susana, yo le digo, no hay cómo, y lo digo más allá de ser opositor, que cuando un gobierno, y yo he presentado un estudio recientemente, que ha publicado más de 100 normas eliminando la licitación del gobierno nacional, no hay cómo que sin licitaciones no haya corrupción. Es mucho el poder que se le da. Mira este caso de Neurona, ¿no? En Neurona solo hay un proponente, o también en el caso del señor Pablo Gruc, un solo. Bueno, ahí llevaron unos chicos para hacerlo parecer que había 2. Si hay una invitación directa, ni siquiera disimulan invitando a 3. Es demasiado el poder que se le está dando a un funcionario público para decir a quién invita, a quién contrata, cuánto le va a pagar. No hay ni siquiera cómo comparar si ese precio es razonable. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Y eso ha pasado... Pero esa normativa no viene, senador, normativa de administración pública, no viene de antes, no es una normativa que no la ejecuta este gobierno, sino la SAFCO, no es una normativa de administración del Estado anterior. No, pero la SAFCO no permite este tema de contrataciones directas por decreto. Yo sostengo que estos decretos violan la ley SAFCO, porque la ley SAFCO dice claramente que hay un sistema de administración... Pero también las contrataciones directas están pero eran para emergencias, pues, Susana. Eran para situaciones de emergencia. Hay una norma que dice que las empresas públicas, estratégicas, dice, incluso eso lo usaron cuando yo criticaba lo del CAMSE. Me acuerdo de la comisión masista, me dice, pero aquí es un mandato de la ley que las empresas estratégicas contraten por la vía directa. De los contratos del CAMSE, creo que 5 de los 6 eran contrataciones directas. Y eran miles de millones de bolivianos, ¿no? Ni siquiera con fondos chinos, con plata boliviana, Susana. Entonces, ¿qué ha pasado con este gobierno? Han cambiado totalmente el sistema de contrataciones. Ellos sacaron el decreto 181. Este gobierno tiene su propio decreto de contrataciones y ni siquiera respetan las causales de contratación directa que están en ese decreto y han sacado otros 100 decretos y leyes para establecer para distintas causas, por ejemplo, la Casa del Pueblo, contratación directa. Todos los contratos de la UPRE, que son cientos, la UPRE es la unidad que administra el programa Bolivia Cambia, todos por la vía directa. Se le ocurre hacer Odesur, todos la vía directa. Oiga, los contratos de los abogados que han administrado los arbitrajes por los cuales Bolivia ha pagado más de $1.000 millones, no solo son todos por la vía directa, sino confidenciales por decreto. Imagínense, me voy a inventar, pero que esos abogados cobren en promedio el 10%, estamos hablando de $100 millones que han pagado ahí. Antes de irme, porque ya me avisan que los tiempos están ahí, en una respuestita cortita, senador, creo que nos ha dicho claramente cuáles son sus propuestas desde lo social, pero sobre todo concentra mucho sobre la administración misma propia del Estado. Si yo soy un votante, si la gente que lo está viendo hoy día en la televisión es un votante de la oposición, y no va a votar por Evo Morales, sino es un votante de la oposición, ¿qué lo diferencia a usted de la otra opción, que es Carlos Mesa? Y como le decía, vamos a hablar del universo de los 3 candidatos más importantes, ¿no es cierto? ¿Qué lo hace diferente? Porque yo tendría que votar por Óscar Ortiz y no votar por el otro contendiente opositor, que es Carlos Mesa. ¿Dónde? Porque uno cuando escucha dice,
se escuchan las impugnaciones de la forma de administración del Estado, eso, ¿no?, está ahí puesto, ¿no? Digamos, tres cositas, don Oscar, porque lamentablemente el bloque se me quedó corto. Tres cosas que lo diferencian, que hacen único con lo que usted está señalando. Ideas de país, como Movimiento Demócrata, como la Alianza Bolivia dijo, no, ¿qué cosas le está planteando al país distintas? Le dan las tres razones por las cuales tienen que votar por mí. Quiero convencerlos que voten por mí. Aclarando que mi objetivo no es ganarle a Mesa, es ganarle a Evo Morales y reemplazar a Evo Morales en el poder. Supongo que también ganarle a Mesa. Obviamente, ganándole al MAS y haciendo que el MAS salga, vamos a ganar a los otros, ¿no? Pero la primera razón, nosotros realmente con Edwin Rodríguez somos una nueva generación. Somos nuevos, no hemos sido ni presidente ni vicepresidente antes. Ya la opinión pública conoce a este presidente, candidato inconstitucional que no se quiere ir, y también conoce a quienes ya estuvieron en el pasado. La gente quiso tener una esperanza en este gobierno porque estaba defraudada de los del pasado. Y nuevamente se ha frustrado con que este gobierno no trajo ese cambio que prometió. Lo segundo es que si bien somos nuevos tenemos experiencia y tenemos credibilidad porque estos 13 años hemos demostrado que enfrentamos a este gobierno, que mostramos una visión absolutamente distinta, defendimos la democracia, defendemos el 21F, denunciamos la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Y tercero, porque nosotros... Ahí. La tercera va a ser la conclusión del senador, la tercera razón por la que usted debería votarle a Óscar Ortiz va a ser lo que viene, más una conclusión pequeña del senador Ortiz, quédese con nosotros en esta casa nosotros. La última razón, y lo invito a dar una despedida a la gente que lo ha visto esta noche en un minutito. Gracias, Susana. La tercera razón es porque nosotros apostamos a modernizar Bolivia. Tenemos una visión de futuro. Queremos que Bolivia se libere de estos gobernantes y de estos políticos del pasado, que ya tuvieron su oportunidad, que ya fracasaron, que ya le hicieron mal, que se gastaron la oportunidad que la historia les dio, que se gastaron los mayores ingresos de nuestra historia y no los aprovecharon. Nosotros le prometemos al pueblo boliviano, vamos a seguir defendiendo la causa del 21F, que es la causa de la democracia plena. Y vamos a trabajar para que todas las familias bolivianas tengan un futuro con oportunidades basado en la federalización de las autonomías orientada a que realmente haya salud, educación y sobre todo empleos dignos basados en la diversificación de nuestra economía, en el desarrollo del conjunto de nuestros 9 departamentos. Bueno, yo de verdad le agradezco muchísimo haberse dado el tiempo de estar esta noche con nosotros, senador. Sé que está con una agenda muy apretada, sé que está viajando a todos los departamentos, pues le deseamos suerte en la carrera electoral. Y este es el inicio de muchas entrevistas más que esperamos tener a lo largo de la carrera en esta casa, nuestro hotel. Así que le agradezco mucho y muchas gracias. El agradecido soy yo por esta oportunidad. Les repito, somos la candidatura que tiene más contacto con los medios de comunicación. Así que siempre vamos a estar atentos a las invitaciones. Muchas gracias, senador. Gracias. A usted muchas gracias por haberme acompañado esta noche en esta casa, nuestro hotel. Esperamos dar continuidad a este interesantísimo ciclo. Ya estamos ya en una carrera electoral y el que decide naturalmente es usted. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche queremos dar inicio a un ciclo que pretende tener en esta casa, no es hotel, a todos los aspirantes al puesto
más importante del país, la presidencia. No podemos negar que el Movimiento Demócrata es el partido que ha generado para esta elección definitivamente mayor expectativa, quizás por la construcción que viene sucediendo en el oriente de este partido político, que no ha descuidado formar cuadros, ampliarse al resto de los departamentos del país. Definitivamente el Movimiento Demócrata ha generado sin duda alguna expectativas y nadie podría discutir la fuerza de este partido político en el oriente, que lleva gobernando 13 años ya. Esta noche con nosotros está el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia del Movimiento Demócrata, pero bajo la alianza del nombre Bolivia Dijo No, y nos da muchísimo gusto tenerlo. Queremos hacerle varias preguntas esta noche, Óscar. Sobre todo empezar con la primera, que la vamos a dejar al público y para el siguiente bloque. ¿Cuán cerca está Óscar Ortiz de la presidencia? Un joven autonomista de ideas, algunos dicen conservadoras, le vamos a preguntar más adelante si es así, de llegar a la presidencia. Bienvenido a esta Casa No es Hotel. Buenas noches, Susana, muchas gracias por invitarme a este programa y darme la oportunidad justamente de, a través de las respuestas a sus preguntas, también puedes hablarle al pueblo boliviano, y creo que es lo que debemos hacer todos los candidatos, ser lo más abiertos y transparentes posible para que el ciudadano pueda tomar su decisión a la hora de votar. Así es, quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel, que cuando volvamos del corte empezamos la entrevista al candidato, al senador Óscar Ortiz. Volvemos a esta Casa No es Hotel. Como lo anunciábamos, tenemos una entrevista con el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia de Bolivia Dijo No. Nos hemos acostumbrado a ver a Óscar Ortiz en los medios, siempre en un rol, digamos, haciendo las tareas de fiscalización, como le toca en calidad de senador de oposición. Pero quisiéramos conocer un poquitito más para empezar el programa. ¿Quién es Óscar Ortiz? ¿Cómo está conformado su entorno familiar, su entorno social? ¿Qué ha estudiado Óscar Ortiz? Y naturalmente lo que nos da muchísima curiosidad, ¿cuál es su posición ideológica? Gracias, Susana. Buenas noches a Bolivia. Bueno, nací hace 49 años en Santa Cruz de la Sierra. Soy casado, tengo 3 hijas, tres mujercitas que son obviamente mi mayor alegría. Estudié en el mismo Santa Cruz, salí bachiller del Colegio Marista, me gradué de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz, donde después hice también una maestría en Derecho Empresarial. Justamente hace poco desfilé ahí con los jóvenes recibiendo el título, porque el año pasado defendí mi tesis. Trabajé durante casi 14, 15 años en el sector privado, particularmente en la CAINCO, donde llegué primero como un practicante cuando estaba todavía en la universidad, y de ahí fui subiendo todos los escalones de la carrera profesional hasta llegar a ser su gerente general. Me especialicé mucho en todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo económico, la atracción de inversiones, la promoción del comercio exterior, el trabajo, por ejemplo, de ferias, bueno, un trabajo más orientado a la economía. En las elecciones del 2005, en las elecciones presidenciales, fui electo al Senado. No había estado en política antes, prácticamente renuncié al sector privado unos días antes de inscribirme como candidato a senador, y entonces comencé un primer periodo del Senado entre el 2006 y el 2009. Posteriormente estuve trabajando con el gobernador Rubén Costas en la implementación de esa primera gestión de autonomía constitucionalmente reconocida, algo que me entusiasmaba mucho y de lo cual estoy muy orgulloso. Y volví al Senado el 2015 con Unidad Demócrata, y desde entonces he estado trabajando hasta que, bueno, sigo trabajando en el Senado y he sido postulado ya en el marco de la Alianza Bolivia Dice No como candidato a la presidencia, para darle un pequeño resumen de mis últimos 20 años. Dicen que usted es
tiene ideas conservadoras. ¿Qué opina usted sobre este apunte? Uno cuando busca en Wikipedia Óscar Ortiz dice líder de ideas conservadoras. ¿Sabe qué? Yo creo que me gusta decir en qué creo, en lugar de dejarme definir por etiquetas, ¿no? Por ejemplo, esas etiquetas de izquierda, de derecha, es algo que viene de la Revolución Francesa, hace más de 2 siglos. Soy profundamente demócrata, creo, y lo defendemos en esta campaña, en un sistema republicano basado justamente en los límites al poder, por eso es que me opongo tanto a la reelección, basado en la distribución del poder. Soy autonomista, creo en la descentralización, creo también en una economía de mercado, pero que también haya políticas solidarias orientadas, y es parte de lo que proponemos en esta campaña, a la igualdad de oportunidades. En lo personal, procuro ser católico practicante y obviamente eso también define mis creencias religiosas y morales. A ver, hablábamos de su carrera política. Usted nos dice que el 2005 lo eligen senador, pero un poco antes ya estuvo en política. Cuando hacíamos la revisión de la biografía de Óscar Ortiz, usted estuvo asesorando en el gobierno de Banzer a el Ministerio de Vivienda, si es que no está mal la información que hemos obtenido. En ese sentido, ¿no? Muy lógico era postular después con Tuto Quiroga, pero lo primero que yo le quiero preguntar, antes de que pasemos a esa postulación del 2005, es ¿qué opinión le merecía Banzer? En primer lugar, porque en esto me gusta ser siempre bien claro y transparente, por mi experiencia técnica en la CAINCO, fui invitado, y lo digo por el expresidente Quiroga, para formar parte de un ministerio que se estaba formando en ese momento, que era el Ministerio de Comercio Exterior, porque mi relación, mi experiencia profesional era el comercio exterior. Entonces, nunca tuve, en esos 2 años nunca tuve, yo siempre cuando hago las cosas las hago abiertamente, no tuve una participación partidaria, sino estrictamente técnica, y tuve además el gusto de trabajar con una persona de la cual aprendí muchísimo, que esos 2 años que estuve en La Paz, trabajé directamente con Amparo Vallivian, ¿no? Que es una persona que admiro, aprecio y respeto mucho. Y después de eso volví y seguí estando, ya me asumí la gerencia general de la CAINCO. Usted senador por primera vez por Podemos, el partido de Tuto Quiroga, y aquí nos ha sorprendido algo, senador. Usted ya ha anunciado 26 alianzas en lo que... 36. 36. Tenía mal el dato entonces. Son 36 alianzas y algo que me llamó la atención es que en estas alianzas no está incluido Tuto. Entonces me pregunto por qué. Bueno, primero usted sabe que estas alianzas ya no se han hecho alianzas en el nivel nacional porque ya ha pasado ese plazo. Entonces, estas alianzas reflejan lo que es la Alianza Bolívar. Dice, no, una pequeña corrección, usted decía es el candidato demócrata. Bueno, Demócratas es parte de la Alianza Bolivia, dice no, es una alianza en la cual confluyen demócratas, obviamente como el principal partido de la oposición, que no solo el Oriente es un partido nacional, aunque quizás en el Oriente haya inicialmente tenido mayores espacios, pero nosotros tenemos una auténtica visión de proyecto nacional y estamos trabajando intensamente y estamos seguros para consolidar un proyecto nacional, pero que no apunte solo a la presidencia, sino a los municipios, a los departamentos y obviamente a la presidencia. En esta alianza, que ya suscribimos ayer el acuerdo 36 en Chuquisaca, están incluidos organizaciones políticas departamentales reconocidas como tales por los tribunales electorales de cada departamento. También hay un caso, por ejemplo, de una agrupación política municipal de Guarayo, liderada por el ex alcalde Robert Schoch. Muchas plataformas, muy diversas. Le quiero mencionar, por ejemplo, aquí a la Central Obrera Regional Contestataria del Alto. Ayer hemos firmado con Chuquisaca Digna. En las organizaciones políticas departamentales está Chuquisaca Somos Todos de Chuquisaca, que ha presentado las últimas 2 elecciones a los candidatos de oposición en ese departamento, a UNIR de Tarija, al MOP de Potosí, a la Alianza Social Patriótica de La Paz, que tiene 9 alcaldías en las provincias paceñas. Entonces, estamos construyendo esa diversidad, esa pluralidad,
Entre tanto, sobre su pregunta al expresidente Quiroga, entiendo que él no ha tomado una posición de tener una participación activa en estas elecciones, por lo menos hasta el momento. Lo que estamos entonces tratando de hacer, y creo que lo estamos logrando, Susana, es mostrar que somos una alianza, como nosotros decimos, en movimiento, viva, que crece, que integra, que incorpora, que une, y nosotros apostamos a reflejar esa verdadera unidad de lo que buscamos, ese cambio para Bolivia. Los que defendemos el 21F queremos tener una democracia plena y queremos tener un cambio con otro modelo político, económico y social. Entonces, a ver, yo me voy a permitir especular porque en política la especulación siempre vale, siempre sirve, por lo menos un momentito, ¿no? Tuto Quiroga tampoco está en otras alianzas. ¿Usted por qué creyera que no está tampoco inserto en ninguna alianza? Esto se lo pregunto a usted porque usted ha sido senador de su partido. Bueno, Susana, pero usted recordará que yo tuve un distanciamiento cuando tuvimos diferencias por el voto del sí y del no alrededor de la Constitución, y eso fue el año 2009, ¿no? Han pasado 10 años y obviamente yo no puedo responder por él. Usted me ha invitado para que yo responda por mí. Perfecto. Cuando la alianza con Carlos Mesa y los demócratas no sucede, usted dice una frase: Mesa perdió la oportunidad de ser presidente. Una frase que en una lectura, digamos, podría denotar incomodidad, podría denotar enojo o no, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted de la actitud de Mesa, que en un punto muchos analistas en ese momento señalaron que incluso le atribuían un tanto de desdén? Pero más allá de las calificaciones o no, me interesa que me haga un análisis político, ¿no?, sobre por qué usted dice que Mesa perdió la oportunidad de ser presidente y cómo analiza la actitud de Mesa de no aliarse con lo que es la fuerza más importante del Oriente. Primero, como una gran equivocación, no solo para él, sino para la causa democrática boliviana. Porque nosotros, y esto lo propusimos y lo reivindicamos abiertamente, claramente planteamos a todos los líderes políticos. Yo he participado en reuniones acompañando a nuestro presidente del partido, Rubén Costas, a Ernesto Suárez, que es el vicepresidente, con el expresidente Mesa, con el expresidente Tuto, con el expresidente Jaime, con el exvicepresidente Víctor Hugo y con distintos líderes locales como Luis Revilla, o el alcalde de Tarija, o el gobernador de Tarija, en fin. Y a todos les planteamos hacer una concertación democrática que asegurase la victoria electoral, la defensa de los resultados, porque obviamente hay mucha desconfianza de que este gobierno quiera entregar el poder, y al mismo tiempo la gobernabilidad futura, frente a un partido como el MAS, que sabemos que llegó al poder desestabilizando, ¿no?, bloqueando el país. Entonces, lo que hizo el señor Mesa, apostando a que solo él, con su sola imagen, basta para ganar la elección, para mí es una decisión absolutamente fuera de la realidad, que ha dañado las posibilidades de o inviabilizado de una unidad opositora y al mismo tiempo favorecido enormemente al movimiento al socialismo. Frente a eso, obviamente, nosotros asumimos esta candidatura porque consideramos que, dado que no se pudo hacer esa concertación por el personalismo, el mesianismo, de quienes querían poner por delante su candidatura antes que la alianza. Claro, todo el mundo habla del interés general, pero a la hora de la verdad dice, no, primero me aseguran la candidatura y después la alianza. Nosotros dijimos, bueno, así no son las cosas. Nosotros no vamos a pasar de un caudillismo a otro caudillismo. Y por eso planteamos entonces esta candidatura. Fuimos, yo siempre lo digo y con toda apertura, fuimos los últimos a inscribirnos porque hasta lo último buscamos esa unidad. Y la estamos construyendo de otra forma. Y aspiramos a poder estar claramente en una segunda vuelta representando a quienes de verdad pensamos distinto que este gobierno. De verdad miramos distinto al futuro de este gobierno. De verdad siempre, además, Susana, estuvimos en contra de este gobierno. Nunca estuvimos debajo de la mesa. Nunca estuvimos escondidos. Siempre estuvimos desde el enero de 2006. No sé cuántos años han pasado. 13 años y 3 meses, si no me equivoco. Siempre en oposición a este gobierno.
Ujú. Me surgen dos preguntas de su respuesta, senador. Parecía que Carlos Mesa inflaba mucho, ¿no? En las encuestas, cuando no era candidato, fundamentalmente, crecía sostenidamente. En las últimas hemos visto que eso ha tenido digamos, se ha estancado, ¿no? O sea, hemos visto que eso se ha detenido. Pero sí nos llama la atención que Carlos Mesa tenga una votación importante en Santa Cruz, o por lo menos digamos, una intención de voto, mejor dicho. ¿Cómo evalúa usted eso? Mire, Susana, yo con todo respeto no pretendo en esta entrevista hacer de comentarista sobre las otras candidaturas. Sí le quiero decir que estamos haciendo nosotros. Nosotros que nacemos en enero de este año, básicamente comenzando a movernos, obviamente siendo poco conocidos frente a otros candidatos como un presidente que ya lleva más de 3 años en el poder y no se quiere ir, y además un candidato ilegítimo, pero obviamente casi conocido por el 100% de la población, y otro candidato que es un expresidente, como el señor Mesa, que también tiene unos niveles de conocimiento similares. Pero esto que es una dificultad, también es una ventaja. Porque por donde vamos, Susana, la gente nos pide cambio y renovación. Y ninguno de estos otros dos candidatos le puede dar eso a la gente. Uno, porque ¿qué va a cambiar si ya tuvo más de 13 años y más bien ha repetido no solo los mismos errores, sino ha profundizado los mismos problemas que dejaron los partidos tradicionales? Y otro, porque viene de un gobierno más viejo aún y pretende volver con los mismos que lo colaboraron prácticamente con su ex gabinete, con su ex ministro, su candidato a vicepresidente, un ex ministro suyo. O sea, es como querer traer un gobierno más antiguo aún, de nuevo, ya en este siglo XXI bastante avanzado. Entonces, ahí nosotros lo que estamos logrando, fíjese, que es algo notable. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho apoyo de también nuestros compañeros en todo el territorio nacional. Una candidatura en solo 4 meses pasa prácticamente de cero, porque no estábamos ni siquiera contemplados, digamos, en las encuestas. Muchos dicen ahora ya al 10, y nosotros creemos que vamos a llegar aún mucho más alto cuando se acerque el inicio de la campaña. Segundo, está claro que la gente, estas plataformas, estas 36 organizaciones, y vamos a seguir firmando estos acuerdos, ven que somos una alianza abierta, que no apostamos solo a una persona, que nosotros queremos integrar en un proyecto de país con futuro para, en estas elecciones, representar a esa mayoría de los bolivianos, porque eso te preguntaba, ¿cuán cerca está de la presidencia? Y yo creo que estamos cerca, y le digo por qué. Porque hay más del 50% de los bolivianos que quieren otro gobierno, que no quieren que Evo Morales siga. Y ese 50% no quiere la continuidad con Evo Morales. Y el señor Mesa plantea una suerte de continuidad. Nosotros planteamos un cambio y estamos seguros que en la medida que pase el tiempo y sobre todo lleguemos a la campaña, donde estemos en las calles, vamos a los barrios, como nosotros sabemos hacer eso, estar cerca de las casas, cerca de las comunidades, de las provincias, vamos a lograr representar a la mayor parte de esa mitad, más 5, 6, ¿cuánto sea?, de los bolivianos que quiere otro tipo de gobierno y que nosotros sí lo representamos. Dos preguntas me surgen, senador. La primera, usted habla de una candidatura que evidentemente le toca construir desde muy abajo, precisamente por lo que dice, ¿no? Una persona que me conocían, aunque todo el mundo lo conocía como senador, pero ya es distinto ese rol cuando se va a una candidatura a la presidencia. Todo el mundo tenía la expectativa que sea Rubén Costas el candidato a la presidencia. Parecía que el movimiento demócrata conducía a que sea ahí. Entonces se toma la decisión que sea usted. ¿Cómo se toma esa decisión? Cuéntenos un poquitito de esa decisión que muchos analistas políticos y sobre todo en este tiempo de estrategias de campaña y todo aquello, lo podrían haber leído como un error estratégico, pero a ver, ¿qué nos dice usted? Eso muestra realmente, primero, la visión que tiene Rubén Costas, que es diferente a la de los políticos tradicionales. Y él ha hecho algo que es histórico. Nunca un jefe de partido nacional ha cedido la candidatura de presidencia hasta que se retiró.
Y eso muestra que cuando Rubén dijo que demócrata no se hacía solo alrededor de una persona, estaba hablando de verdad. Rubén siempre ha dicho, yo apuesto a consolidar un proyecto nacional. Si me toca a mí ser el candidato a presidente, voy a hacer. Si no me toca y vemos que hay otros factores que hay que tomar en cuenta, voy a apoyar a otra persona. Y es lo que ha sucedido. Rubén lo planteó también. Dado que no hubo la concertación, lo que tocaba era apostar a la renovación de los liderazgos. Y por eso nos cede a Edwin Rodríguez y a mí, que somos una nueva generación, que además no hemos sido ni presidente ni vicepresidente antes, ni siquiera candidatos a estos cargos. Y viera cómo la gente aprecia eso, Susana, en las calles. Donde vamos, en mercados, en calle, la gente nos dice, sí, ustedes son nuevos. Los otros ya estuvieron, los otros ya fracasaron, los otros ya tuvieron su oportunidad. Son frases que uno va escuchando, pero que de una u otra forma se repiten en todas las regiones del país. A veces con un acento aquí, un énfasis en otro, pero básicamente la idea es la misma que se va repitiendo. Y entonces nosotros creemos que la suma de nuestra credibilidad, como quienes durante estos 13 años hemos luchado por la democracia, como quienes votamos por el no a la reelección desde el primer momento, y quienes además hemos venido denunciando la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, con esta visión de renovación, de apuesta a un cambio, de apuesta a otro modelo político, económico, social distinto al de este gobierno, es lo que nos va a dar credibilidad. Para que esa mayoría de los bolivianos que quiere otro gobierno, que ya no siga el más en el poder, confía en nosotros a la hora de votar. Última pregunta del bloque antes de pasar justamente a la propuesta que ustedes tuvieran sobre el país. Usted dice que son el único partido que tiene realmente ideas políticas y de formas de mirar el país distinta y que el resto, digamos, de alguna manera sería una repetición, ¿no? De lo que ahora mismo el boliviano está viviendo, del modelo que ahora mismo en el que estamos. Si mañana el señor Mesa le pidiera bajarse de su candidatura, ¿cierto?, ¿usted se sumaría a la candidatura de Carlos Mesa? En primer lugar, para precisar los términos, yo he dicho que somos el único partido nacional estructurado desde la oposición. Segundo, no digo que en los otros candidatos no hay algunas otras personas que yo considero que son realmente opositores. Por ejemplo, don Víctor Hugo Cárdenas. Claro. ¿No? O sea, él también. Estoy hablando, sí, tienes razón. Pero yo sí lo voy a hacer el universo en las tres fuerzas más importantes en las que ahora. Bueno, si usted toma los tres primeros, claro que somos los únicos que apostamos a un cambio de modelo de político, económico, social, a un camino distinto al del MAS. ¿No? Vamos a hablar ahora en las propuestas de ese camino. Le voy a hacer notar también algo. Si usted ve entre las principales candidaturas de la oposición, los únicos que no vamos con sigla prestada somos nosotros. Todos los otros han tomado algunas siglas, muchas de ellas ya casi sin militancia, que han venido, por así decir, sobreviviendo legalmente gracias a algunas alianzas, ¿no? Entonces ahí no se ve un compromiso realmente con promover ideas y un proyecto nacional, sino son más proyectos personalistas. Nosotros somos institucionalistas, Susana. No apostamos a una sola persona, apostamos a un proyecto en conjunto. Por eso es que estamos creciendo tanto, porque la gente ve que tiene cabida, que tiene espacio, que aquí realmente estamos construyendo un país distinto. Me tengo que ir a un corte, vamos a volver con seguir la entrevista al senador Óscar Ortiz, soy candidato a la presidencia de Bolivia Dijo No, de la Alianza Bolivia Dijo No, para conocer cuáles son esas nuevas propuestas al país. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos en una entrevista al senador y candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz. Óscar, el oficialismo
dice que la oposición no tendría un verdadero proyecto de país, lo ha venido repitiendo sostenidamente, y que más bien el crecimiento de la oposición radica en una crítica sostenida a lo que hace el movimiento al socialismo, más que plantear nuevas cosas, ¿no? Cuando yo estaba buscando en los archivos, lógicamente para construir esta entrevista, me encuentro con un Óscar Ortiz en el rol de fiscalizador, haciendo denuncias, ¿no? Algunos le han dicho que usted es el denunciador serial. Le han escrito así en un artículo, me ha parecido un mote interesante en realidad. Pero digamos que lejos del rol propositivo. Entonces, yo lo que le quiero preguntar en este programa es cuáles son sus ideas sobre el país, ¿no? Y quisiera en esta pregunta en específico que hablemos de, por ejemplo, los temas sociales, cuáles son las ideas sociales. Primero, sí, una aclaración, Susana. Efectivamente, yo me he dedicado a denunciar la corrupción. Es mi rol fiscalizador. Y nadie ha denunciado la corrupción como yo. Y no es serial, serio, creo que es la palabra. No se ha rebatido ni refutado ninguna de las denuncias que yo he presentado. Por ejemplo, el caso del Fondo Indígena. No nació la primera denuncia conmigo, pero me dediqué 3 años a trabajar. Tengo 2 publicaciones, tengo un libro. Fui el que descubrí, sí, que los recursos habían ido a las cuentas personales. O el caso de los taladros de YPFB. O pequeños como lo de Neurona Consulti, pero que igual muy significativo, o toda la investigación de las contrataciones directas. Entonces creo que nadie ha hecho con mayor contundencia y seriedad estas denuncias.